We drove to the house with instructions to kill everyone in the house. From Charlie? Yeah. And not just that, but that we were instructed to go all the way down every house, hit every house on the street? On the street, yes. And kill all the people in those houses? Kill all the people in all those houses. Una secta, un líder carismático y una serie de crímenes que estremecieron al mundo. En los años 60, Charles Manson y su grupo de seguidores dejaron una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Manipulación, violencia y un oscuro plan para desatar el caos. Hoy, te llevamos al interior de la mente de Manson y de la infame familia que aterrorizó Hollywood. Esto es, el caso de la familia Manson. Charles Miles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, era una joven problemática de 16 años que tuvo múltiples problemas con la ley. Manson creció en un ambiente de abandono y violencia, pasando la mayor parte de su infancia en hogares adoptivos y reformatorios. Desde temprana edad, comenzó a delinquir, acumulando arrestos por robos, fraude y otros crímenes menores. A los 32 años, había pasado más de la mitad de su vida en prisión. Cuando salió en 1967, en plena efervescencia del movimiento hippie, decidió establecerse en San Francisco, donde empezó a desarrollar su carismática personalidad de líder. En San Francisco, Manson comenzó a atraer seguidores, especialmente mujeres jóvenes de familias de clase media, muchas de ellas vulnerables y con problemas personales. Manson se presentaba como una especie de gurú, predicando sobre el amor libre, el uso de drogas psicodélicas y una supuesta conexión con lo divino. Poco a poco, su grupo creció y decidieron trasladarse al sur de California, instalándose en Spahn Ranch, un antiguo set de películas del oeste en las afueras de Los Ángeles. Aquí, Manson instauró su comunidad con reglas propias, donde sus seguidores lo veían como un líder mesiánico. Uno de los aspectos más inquietantes de la familia Manson fue su ideología. Manson estaba obsesionado con Helter Skelter, una canción de The Beatles que, según él, predecía una guerra racial entre blancos y afroamericanos. Manson creía que esta guerra apocalíptica era inevitable y que la familia debía acelerar su llegada cometiendo asesinatos brutales. Su objetivo era culpar a los afroamericanos de estos crímenes, lo que desataría el caos y eventualmente llevaría a Manson y a su grupo a gobernar sobre los sobrevivientes. Los crímenes de la familia Manson marcaron un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Entre el 8 y 10 de agosto de 1969, el grupo liderado por Charles Manson llevó a cabo una serie de asesinatos brutales que estremecieron a la sociedad y simbolizaron el fin de la era hippie. Sin embargo, estos no fueron los únicos crímenes relacionados con la secta. A continuación, exploramos en detalle cada uno de los asesinatos perpetrados por la familia Manson. El primer asesinato conocido de la familia Manson ocurrió a finales de julio de 1969 y tuvo como víctima a Gary Hinman, un músico y profesor de música de 34 años. Manson creía que Hinman tenía una gran suma de dinero y ordenó a sus seguidores que lo extorsionaran. Bobby Bousaley, Susan Atkins y Mary Branner irrumpieron en su casa el 25 de julio y lo mantuvieron cautivo durante 2 días, golpeándolo y exigiéndole dinero. Cuando Hinman se negó a entregarles nada, llamaron a Manson, quien llegó con una espada y le cortó la cara desde la oreja hasta la barbilla. Luego, Manson ordenó a Bousaley que lo matara. Hinman fue apuñalado hasta la muerte y, antes de irse, los asesinos escribieron en la pared con su sangre Political Piggy y dibujaron una pata de pantera, intentando hacer parecer que los panteras negras eran los responsables. Lupa hacia la derecha captura de Bousaley. Días después, Bousaley fue arrestado cuando lo encontraron conduciendo el auto de Hinman con el arma homicida en su posesión. Este es el crimen más infame de la familia Manson y ocurrió en la casa de Sharon Tate, una famosa actriz de Hollywood y esposa del director Roman Polanski. Manson le dijo a su seguidor Tex Watson:
llévate a algunas chicas y hazlo tan brutal como puedas. Watson, junto con Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kaseibian, se dirigieron a 10050 Cielo Drive, en Los Ángeles. La casa originalmente pertenecía al productor musical Terry Melcher, quien había rechazado a Manson en su intento de lanzar una carrera musical. Aunque Melcher ya no vivía allí, Manson ordenó el ataque como venganza simbólica. Dentro de la casa estaban Sharon Tate, 26 años, embarazada de 8 meses. Jay Sebring, 35 años, famoso estilista de Hollywood. Abigail Fouliard, 25 años, heredera de la fortuna del café Fouliard. Wojciech Frykowski, 32 años, guionista y amigo de Polanski. Steven Parent, 18 años, un joven que visitaba a un amigo en la casa de huéspedes. Alrededor de la medianoche, Watson cortó los cables telefónicos y entró en la propiedad. Primero mataron a Steven Parent, quien estaba en su auto cerca de la entrada. Luego irrumpieron en la casa y sometieron a los demás. Jay Sebring intentó proteger a Sharon Tate, pero fue brutalmente golpeado y asesinado de un disparo y múltiples puñaladas. Abigail Fouliard logró escapar momentáneamente, pero Krenwinkel la persiguió y la apuñaló 28 veces. Wojciech Frykowski luchó ferozmente, pero Watson le disparó y lo apuñaló 51 veces. Sharon Tate, quien suplicó por la vida de su bebé, fue asesinada con 16 puñaladas por Susan Atkins. Menos de 24 horas después de la masacre en Cielo Drive, Manson llevó a otro grupo de seguidores a una nueva escena de crimen. Asesinaron a Leno LaBianca, 44 años, dueño de un supermercado. Rosemary LaBianca, 38 años, su esposa. Manson y Tex Watson entraron a la casa, ataron a la pareja y les cubrieron la cabeza con fundas de almohada. Luego, Manson salió y dejó que sus seguidores hicieran el resto. Leno LaBianca fue apuñalado 12 veces con un cuchillo y 7 veces con un tenedor. Le dejaron clavado el tenedor en el estómago y le escribieron la palabra War en el pecho con su sangre. Rosemary LaBianca fue apuñalada 41 veces por Krenwinkel y Van Houten. El asesinato de Donald Sjourtisea, agosto de 1969. Donald Sjourtisea era un ex doble de acción que trabajaba en Spahn Ranch. Manson sospechaba que era un informante de la policía, por lo que ordenó su asesinato. Fue brutalmente golpeado, apuñalado y desmembrado por varios miembros de la familia, incluidos Bruce Davis, Tex Watson y Steve Grogan. Su cuerpo fue enterrado en Spahn Ranch y no se encontró hasta 1977. Después de la captura de Manson, algunos miembros restantes de la secta asesinaron a James Willett, un ex-marine, por temor a que los delatara. Su esposa, Lauren Willett, también fue asesinada días después. Después de la masacre en la casa de Sharon Tate y el asesinato de los LaBianca, la policía de Los Ángeles estaba desconcertada. Inicialmente, no lograron conectar ambos crímenes y consideraron varias teorías erróneas, incluyendo un ajuste de cuentas relacionado con drogas. La escena del crimen en Cielo Drive fue tan brutal que parecía sacada de una película de terror. Sin embargo, las autoridades no tenían sospechosos claros ni pruebas concretas. Por otro lado, la escena del crimen en la casa de los LaBianca tenía similitudes inquietantes, palabras escritas con sangre en las paredes y una brutalidad extrema. Pero los investigadores tardaron en unir las piezas. Mientras la policía de Los Ángeles seguía sin respuestas, las autoridades del condado de Inyo, California, investigaban a un grupo de jóvenes que vivían en el desierto en el Valle de la Muerte. El 10 de octubre de 1969, realizaron una redada en Spahn Ranch, donde se encontraba la familia Manson. En un principio, el arresto fue por cargos de robo de automóviles y vandalismo. Charles Manson y varios miembros fueron detenidos, pero liberados por errores en el proceso legal. El verdadero avance en la investigación vino cuando Susan Atkins, una de las principales seguidoras de Manson,
fue arrestada por su participación en el asesinato de Gary Hinman, asesinado en julio de 1969. Mientras estaba en la cárcel, Atkins se jactó ante su compañera de celda, Virginia Graham, de haber asesinado a Sharon Tate. Atkins detalló los asesinatos, describiendo cómo habían matado a Tate y a los demás en Cielo Drive, mencionando incluso que habían escrito Pig con su sangre en la puerta. Cuando Graham informó a las autoridades, la policía finalmente unió los puntos entre los asesinatos de Hinman, Tate y La Bianca. El 1 de diciembre de 1969, las autoridades realizaron una segunda gran redada en el desierto de California y arrestaron a Manson y a la mayoría de sus seguidores, incluyendo a Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten. En cuestión de días, la noticia explotó en los medios: Charles Manson y su secta eran los responsables de los crímenes que habían horrorizado a Hollywood y al mundo. El juicio de Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten comenzó el 15 de junio de 1970 en la Corte del Condado de Los Ángeles. El caso se convirtió en un espectáculo mediático. La prensa no podía dejar de informar sobre el juicio debido a los extraños comportamientos de los acusados y sus seguidores. Manson y sus seguidoras llegaban con símbolos en la frente y hacían declaraciones perturbadoras. La corte estaba constantemente interrumpida por los seguidores de Manson, que protestaban y cantaban fuera del tribunal. Manson, en un acto de intimidación, saltó sobre el estrado y amenazó al juez, lo que llevó a reforzar la seguridad. El fiscal principal, Vincent Bugliosi, argumentó que aunque Manson no participó físicamente en los asesinatos, fue el cerebro detrás de ellos. Bugliosi utilizó la teoría de Helter-Skelter para explicar la motivación de los crímenes y demostrar cómo Manson manipuló a sus seguidores. Manson se afeitó la cabeza y talló una X en su frente, diciendo que era un hombre muerto para la sociedad. Sus seguidoras lo imitaron, mostrando su lealtad absoluta. Ordenó a sus seguidoras amenazar a testigos y jueces, lo que llevó a estrictas medidas de seguridad. El 25 de enero de 1971, después de 7 meses de juicio, el jurado declaró a Manson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten culpables de asesinato en primer grado. El 29 de marzo de 1971, fueron sentenciados a pena de muerte. Tex Watson fue juzgado por separado y también recibió la pena de muerte. Sin embargo, en 1972, la Corte Suprema de California abolió temporalmente la pena de muerte, lo que conmutó las sentencias de los acusados a cadena perpetua. La vida en prisión de los acusados. Charles Manson. 1934 a 2017. Pasó el resto de su vida en prisión. Durante su encarcelamiento, dio entrevistas perturbadoras, mostró su infame tatuaje de esvástica y continuó teniendo seguidores. Murió en 2017 a los 83 años. Susan Atkins. 1948 a 2009. Intentó pedir libertad condicional varias veces, pero siempre fue rechazada. Murió en prisión de cáncer en 2009. Patricia Krenwinkel. 1947, presente. Es la prisionera mujer con más tiempo encarcelada en California. Sigue cumpliendo cadena perpetua. Leslie Van Houten. 1949, presente. Ha solicitado la libertad condicional varias veces. En 2023, después de más de 50 años en prisión, fue liberada. Tex Watson. 1945, presente. Se convirtió en un cristiano renacido en prisión y escribió un libro. Sigue encarcelado. Esta es una de las declaraciones de Manson, y también la declaración de una de sus seguidoras. I was raised up in here, so I understand jail, so I understand myself and I can deal with that. I sit in my cell and I do my number, like a convict does his number. But there's different colors on different people's backs doing different things. There's different
world. I love the world I live in, too, just like Reagan loves the world he lives in. You love the world you live in. Most assuredly, it's me. You love all the pain that you've caused people, all the anguish you've caused. I don't know pain. I don't know pain. I have no depth of pain. I have no depth of suffering. I don't know ridicule. I don't know all the bad things. I haven't been punished by you all my life since I was 10 years old. I've been in every reform school you got across the country and used to lay down and have to get my ass whipped till I couldn't walk. Tell me about some pain. And that's our fault. That's all those people No want. fault. Make strong, good pain. Understand pain. Not bad. You all went to Sharon Tate's house. What really happened? Well, I remember getting in the car with Tex and Tex Watson and my other two co-defendants. And we drove to the house with instructions to kill everyone in the house. From Charlie? Yeah. And not just that, but that we were instructed to go all the way down every house, hit every house on the street, yes. And kill all the people in those houses? Kill all the people in all those houses. And we went into the house, and I remember that as we went in, a car came up to the driveway, and I remember Tex getting out, and without saying anything, there were gunfire shot. I was in the bushes, and that's when the young boy Stephen Parent was killed. He was killed in the car outside. Right. The people in the house were all brought into the living room and tied up, and I remember that Wojtek Bakowski, I believe is his name, I had tied his hands with a towel and then was instructed to kill him. And I raised the knife that I had in my hand, and I couldn't put the knife down. I couldn't bring it down. It was just as though there was a force there that held my wrist, and I couldn't move. And as he saw that I couldn't move, then he very easily undid the ties, the towel that I had tied his wrist with, and he and I began to fight. And I remember I was screaming for help, and he was screaming for help, and then Tex came and helped me, and I was left to sit and watch Sharon Tate. And about that time, all I can remember seeing is people just scattering in different places and running in different places, and I was left sitting with Sharon Tate, and she was talking to me, and I remember that I had absolutely, I felt nothing. I felt absolutely nothing for her as she begged for her life and for the life of her baby. Their families and their friends, what would you say to them? Say what I would have to say to them. I just love them. I feel for them. I feel their pain. I feel their sorrows and their loss. And I didn't feel that years ago. I didn't feel anything for them. Y estas fueron sus declaraciones de estos criminales. Manson nunca mató personalmente a ninguna víctima, pero fue condenado por asesinato en primer grado debido a su influencia y manipulación sobre sus seguidores. Este caso sentó un precedente legal para condenar a líderes de sectas o grupos criminales sin que hayan cometido los crímenes directamente. Durante el juicio, Manson amenazó al juez, sus seguidoras causaron disturbios y hubo intentos de intimidación a los testigos. Esto llevó a medidas de seguridad más estrictas en juicios de alto perfil. Manson y sus seguidores fueron sentenciados a muerte en 1971, pero sus sentencias se conmutaron a cadena perpetua cuando California abolió temporalmente la pena de muerte en 1972. Su caso fue clave en el debate sobre la justicia y el castigo en EU. La historia de Charles Manson ha sido retratada en innumerables libros, películas, series y documentales. Su impacto en la cultura pop ha sido inmenso. Helter Skelter 1976 y 2004, basada en el libro de Vincent Bugliosi, es una de las versiones más detalladas del caso.
Mindhunter. Netflix incluyó entrevistas ficticias con Manson en la segunda temporada. Helter Skelter de Vincent Bugliosi, el fiscal del caso, sigue siendo uno de los libros más vendidos sobre crímenes reales. The Life and Times of Charles Manson de Jeff Ginn, una biografía profunda sobre su infancia y formación como líder de culto. Y así llegamos al final de esta historia oscura y perturbadora. La familia Manson no solo dejó un rastro de sangre y horror, sino que también marcó un antes y un después en la cultura, la justicia y la percepción del peligro de los cultos. Más de 5 décadas después, su legado sigue vivo, recordándonos lo fácil que es caer bajo la influencia de un líder manipulador y cómo el fanatismo puede llevar a la destrucción total. Si esta historia te pareció interesante, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre los crímenes que impactaron al mundo. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso. ¿Crees que Manson fue el mayor responsable o sus seguidores tenían la misma culpa? Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Y recuerden, el horror a veces está más cerca de lo que imaginamos. Hasta la próxima.